solo a ti, Señor. Mírate solo a ti, Señor. Mírate solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Por la gracia de Dios, compartiendo un mensaje más para su honra y para su gloria, quiero empezar como siempre diciendo que no tengo los derechos de autor de esta alabanza. Una paradoja o ironía es una figura literaria o retórica que consiste en una idea de aparente contradicción lógica que, sin embargo, encarna un cierto sentido y una coherencia. Son muchos los ejemplos al respecto. Incluso en la Escritura, una paradoja o ironía espiritual pudiera ser: los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Aparentemente es una contradicción lógica, o incluso se puede decir que hasta ilógica, o que incluso es una ironía. Sin embargo, tiene una explicación, y el mensaje de esta tarde que quiero compartir es acerca de esto: las ironías y las paradojas de la vida. Y bueno, quiero empezar compartiendo algunas paradojas en refranes populares. Tal vez algunos de estos refranes solamente sean conocidos o sean entendidos en su máxima dimensión acá en México. No sé, en otras partes de Centroamérica o en otras partes del mundo, incluso en Estados Unidos, que a veces les parece que nuestra cultura es un tanto extraña en algunos sentidos. Pero aquí, por ejemplo, aquí somos muchos a hablar acerca de estos refranes que son una verdadera paradoja. Por ejemplo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y no me voy a detener a tratar de explicar cada uno de esos porque no acabaría. No hay mal que por bien no venga.
Vísteme despacio que tengo prisa. Menos es más. Lo que fácil viene, fácil se va. Lo barato sale caro. Mucho ruido y pocas nueces. Este es uno de mis favoritos porque muchos hablamos y hablamos, prometemos y prometemos, decimos y decimos, argumentamos y argumentamos y realmente no hacemos nada. Es muy fácil hablar. Por eso es que dicen mucho ruido y pocas nueces. Mal vecino es el amor, y donde no lo hay es peor. Brilla por su ausencia. Bien juega el que no juega. Y bueno, decía antes, que hay algunas paradojas también en otros sentidos. Por ejemplo, en frases célebres, frases que han sido utilizadas en muchos pasajes de historias de la humanidad. Yo solo sé que no sé nada. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Prohibido prohibir. El hombre pierde la salud para ganar dinero y luego pierde el dinero para recuperar la salud. Y decía yo antes y vuelvo a reiterar, hay varias circunstancias y situaciones en que son aplicables estas paradojas y bajo esta premisa de forma un tanto contradictoria o un tanto irónica, la Biblia enseña algunas paradojas espirituales. Por ejemplo, Mateo capítulo 16 versículo 25, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Mateo 20:16, que fue lo que mencioné al inicio, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Mateo capítulo 18 versículo 4, el que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y en especial hay un pasaje allá en Eclesiastés capítulo 7, versículo 23, 24, 25, 28 y 29, o 23 al 29. Pero antes de la lectura de este pasaje, quiero mencionar algunas incongruencias que estamos viviendo hoy en día en la realidad. Y estoy refiriéndome específica y directamente a la violencia que se vive en todos sentidos. Y no hablo solamente de la violencia por la guerra que está ocurriendo allá en Ucrania, con actores como Rusia, pero no solamente Rusia, sino todos los demás países, especialmente Estados Unidos. ¿Y cómo es que eso se ha vuelto una paradoja? Una paradoja, ¿por qué? Bueno, leía yo un comentario y bueno, lo tomo como eso, como un comentario. Puede tener su tinte de verdad, pero también su tinte de mentira, no lo sé. Pero lo que sí sé es que allá en el 2006, entre el 2006 y 2010, Estados Unidos estaba bombardeando Irak. Y nunca hubo una medida drástica, hablando del deporte, particularmente de la FIFA, que es el organismo mundial de fútbol, para bloquear o para condicionar la participación de Estados Unidos. Sin embargo, ahorita que está la guerra allá en Ucrania y como invasor aparentemente Rusia, o realmente es así, ahora sí, todo el ámbito deportivo se ha vuelto contra Rusia y lo han dejado fuera de todas las competencias. Y uno se pregunta, ¿qué acaso eso no es una paradoja? ¿Acaso no es eso una ironía? ¿Por qué con algunos sí y con otros no? ¿Por qué no se mide con la misma vara?
y solamente estoy expresando algo que leí y que vi. Y tal vez yo haciéndome esas preguntas en cuanto a lo que estoy exponiendo de las paradojas o las ironías, la respuesta no la sé, yo no la sé, y tal vez muchos no la sabemos, y tal vez muchos incluso hasta nos abstenemos de dar opinión por el temor a las represalias, porque pareciera ser, y esto tiene mucho que ver con lo que el Señor Jesús, hablando a los líderes religiosos allá en su ministerio, cuando hablaba acerca de la liberación espiritual que debería existir allá en el pueblo de Israel, y que los fariseos, los escribas, los líderes religiosos no podían entender. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquellos metidos en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, no podían o no querían entender lo que el Señor estaba hablando y diciendo. Y muchas de las ocasiones, esto que dijo el Señor en aquel momento allá, es lo que prevalece hoy en día. Muchos nos abstenemos de decir la verdad. Muchos disfrazamos la verdad. Y lo más increíble es que aceptamos. Me acuerdo mucho esa historia que leí, que hablaba que la verdad y la mentira se encontraron, y que la mentira le dijo a la verdad, ¿cómo estás? Y la verdad contestó, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Entonces la verdad un tanto dudosa volteó hacia todos lados para percatarse de que realmente todo estaba bien, y bueno, trató de creerle. Y ya una vez que le creyó, le dijo, oye, mira, ¿ya viste ese río tan hermoso? Ese lago tan precioso, deberíamos ir a verlo. Y la verdad primero checó todo lo demás y bueno, accedió y fueron ahí. De tal manera que la mentira le dijo, mira, está el agua fabulosa, creo que deberíamos tomar un baño. Y la verdad un tanto dudosa, volteó hacia todos lados, trataba de percatarse que realmente fuera cierto lo que estaba diciendo la mentira, pero finalmente la mentira se quitó la ropa y se metió al agua. Y le decía, verdad, métete, mira, el agua está riquísima. Y entonces la verdad, ya convencida, se quitó también la ropa, se metió al agua y empezó a disfrutar, y le dijo a la mentira, oye, tenías razón, el agua está riquísima, se puede disfrutar en gran manera. De pronto, la mentira astutamente y rápidamente se salió, pero cuando se salió, se puso las ropas de la verdad y huyó. Y entonces la verdad salió y no quiso ella ponerse las ropas de la mentira. Y se dice que desde entonces la mentira, la verdad, anda desnuda, sufriendo lo oprobio y la vergüenza de todos, mientras que la mentira anda vestida disfrazándose de la verdad. Y eso es una ironía, porque eso es lo que pasa. El sábado pasado, aquí en la ciudad, bueno, acá en México, en la ciudad de Querétaro, hubo un partido de fútbol. Y como protocolo en cada uno de los partidos, a raíz de que empezó la guerra allá en Ucrania, los dirigentes decidieron que antes del inicio del partido, y como una forma de expresar su inconformidad ante lo que estaba ocurriendo o lo que está ocurriendo allá en Ucrania, decidieron que dentro de la ceremonia de apertura de cada partido, un niño o una niña entraban con un escudo que decía la paz, queremos la paz en el mundo, y pregonaban la paz. Y todo el mundo estaba de acuerdo que es una idea extraordinaria, el mostrarnos al mundo como algo que queremos en la humanidad. Queremos estar en paz, que se acabe la guerra, que se acabe la violencia. Y bueno, eso era un buen propósito. Eso era tal vez una mentira disfrazada de verdad. Porque no nos hemos ocupado realmente en que la violencia no solamente no exista allá en Ucrania, sino que la violencia no exista en todos lados. Y ese día, lamentablemente, durante casi al término del partido, se desató una violencia
como nunca antes se había visto en un estadio de fútbol en donde se pregonan mensajes de paz. Lo peor de todo es que de todo esto que ocurrió, de todo lo que vimos palpablemente a través de la televisión, porque no pudieron sustraerse, porque pareciera ser que más allá de lo del deporte está la cuestión económica, la cuestión de dinero, la cuestión que lleva a considerar que realmente qué es lo importante para nosotros los seres humanos y particularmente en este ámbito deportivo, que no solamente es en el fútbol, en muchos otros renglones. Porque se habla, de acuerdo a lo que vimos, esa violencia debe haber terminado con el fallecimiento o con algunas pérdidas de vida, pero se han encargado de decir una y otra vez las mismas autoridades, decir que no hubo fallecidos, que no hubo muertos. Y después de ver la clase de barbarie, la clase de violencia que imperó ahí, la manera en que incluso gente que estuvo ahí y que platica, parece inconcebible, parece una verdadera ironía o paradoja que digan que no ocurrió nada. Y que las autoridades, cuando se trata de imponer medidas o se trata de imponer disciplinas o se trata de... No, es anteponer los intereses económicos, materiales. Y eso ha sido un gran mal, no solamente en el fútbol, en toda la humanidad. Y no solamente aquí en México, en el resto del mundo. Eso es una ironía a nivel mundial. Esa es una paradoja a nivel mundial. No es posible. Estamos orando por la paz. Estamos pidiendo a Dios que Él tenga en el control todo lo que está ocurriendo allá, que lamentablemente va a haber muchos fallecidos. Pero como alguien decía, en una guerra los pobres son los que participan y mueren, y los ricos son los que la provocan y nunca les pasa nada. Y eso también es una ironía. Regresemos entonces a lo que dije antes en cuanto a lo que estoy compartiendo y lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 23 al 29. Como yo quería ser sabio, traté de entender todo esto haciendo uso de mi inteligencia, pero era más de lo que yo podía entender. Todo lo que existe es muy difícil de comprender y entenderlo está fuera de mi alcance. En realidad no hay nadie que pueda entenderlo. Entonces decidí investigar todo lo que pudiera acerca de la sabiduría y llegar a una conclusión. Así pude darme cuenta de que ser malo es una tontería y que ser tonto es una locura. Todavía no he encontrado lo que busco. He encontrado un hombre bueno entre mí, pero no he encontrado una sola mujer buena. Qué bueno que estoy dando este mensaje 2 días después de lo que han llamado el Día de la Mujer, si no, no sé las represalias que pudiera yo tener, pero es lo que dice la Escritura. Y por tanto lo tengo que decir tal cual lo dice, pero no he encontrado una sola mujer buena. Tiene una razón, no hay que tomarlo de una manera tan literal para decir, no, pues entonces las mujeres son menos que los hombres, o ves lo que dice la... No. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, y nos hizo perfectos a ambos, en un sentido, nos hizo perfectibles, pero nosotros lo enredamos todo. Y aquí es lo que esto explica y que quiero aclarar en cuanto, si tú vas al Proverbio, en el capítulo 31, y ves toda la descripción que hace la Escritura acerca de la mujer virtuosa, uno no puede más que entender que Dios es perfecto, que Dios es soberano, que Dios sabe lo que está haciendo y que en muchas maneras o formas Él procuró tanto en el hombre como en la mujer que haya una igualdad en muchos sentidos. Solamente nos diseñó con diferentes responsabilidades. Esa es la respuesta de todo. Nosotros, como dice aquí, pero nosotros lo enredamos todo. Por eso Salomón decía, es que he encontrado un hombre bueno entre mí y no he encontrado una sola mujer buena. No es que literalmente ocurra así, sino que hay una razón y un porqué del haber expresado esto. Para mí en lo personal, la mujer, y no solamente para mí, en la Escritura, mira, en el ministerio de nuestro Señor, ¿quiénes siguieron a Jesús? Mujeres. ¿Quiénes estuvieron hasta el último momento con Jesús? Mujeres.
¿Quiénes sostenían económicamente la labor, el ministerio del Señor? Mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras en llegar al sepulcro en la resurrección? Mujeres. Y podría seguir citando muchísimos pasajes más en cuanto a la mujer y la importancia que tiene, igual que el hombre, para Dios. Y en un esquema tanto de familia como de la iglesia como en la sociedad. Pero nosotros nos hemos, como dice aquí, nosotros lo enredamos todo. Esa es la incongruencia, esa es la ironía, esa es la paradoja de la vida. Que somos nosotros los que finalmente acabamos echando a perder todo lo que Dios ha propuesto para la vida del ser humano. En este y varios pasajes de Eclesiastés, Salomón nos muestra de manera clara la paradoja de la vida, porque así es esto. Por eso existen las paradojas, por eso existen las ironías, por eso existen las incongruencias. No porque haya fallado Dios, somos nosotros, los seres humanos, desde el mismo jardín del Edén, los que nos hemos propuesto echar a perder absolutamente todo. Hay sus excepciones y hay la forma de rectificar el camino, y esta es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros para tomar las decisiones más pertinentes para querer cambiar. Pretendo iniciar una serie de mensajes en cuanto a ordenar nuestra casa. Y sobre todo hablando de este tiempo de pandemia, porque pareciera ser que este tiempo de pandemia que nos llevó a una cuarentena de 2 años, nos ha llevado a una cuarentena de 2 años en todos los ámbitos, porque todavía no podemos pensar en una normalidad como la que teníamos antes de la pandemia, ni creo yo la vamos a volver a tener. Pero pareciera ser que después de 2 años, con todo lo que se afectó en la salud, en la economía, en la parte emocional, sentimental, moral, en la parte espiritual, parece ser que los seres humanos seguimos viviendo en esa paradoja. No hemos, parece ser, entendido nada, y los que estamos en la iglesia del Señor mucho menos, porque también le entramos a la corriente del mundo en muchos sentidos, aunque aparentemente digamos que no. Por eso hablaba que uno de mis pasajes favoritos es mucho ruido y pocas nueces, porque nos encargamos de hablar y decir y de predicar como lo estoy haciendo ahorita, y de mensajes, wow, fantásticos. Pero la realidad, pero la vida práctica, pero lo que es realmente la vida común, no cambiamos nada. En muchos sentidos seguimos igual. Nos hemos vuelto absolutamente religiosos en una forma. Estamos actuando, me estoy refiriendo a aquellos creyentes que nos decimos cristianos. Estamos actuando en muchas maneras, en muchas formas, en una paradoja espiritual como la que tenían los fariseos, como la tenían los escribas, como la tenían los líderes religiosos de aquel tiempo cuando vino nuestro Señor Jesús. Aparentamos una religiosidad, aparentamos una espiritualidad que estamos muy lejos realmente en ocasiones de poner en práctica. Esa es una paradoja, una paradoja. Y eso es algo que cada uno de nosotros debería considerar. Y Dios nos está hablando. Y Dios nos sigue hablando, y Dios ha permitido todo esto, y Dios está tal vez permitiendo esto que está ocurriendo allá en Ucrania para darnos cuenta de dónde están nuestros intereses, dónde están nuestras intenciones, dónde está realmente la felicidad. Pareciera ser que el poderío, parecía que la situación económica es la respuesta a todo. Y luego, si no te ha ido demasiado bien, porque yo mismo, ahorita que estoy hablando esto, lo tengo que decir. Desde hace algún tiempo estoy sin trabajo y para mí ha sido difícil, duro, y además mis problemas de salud, de mis ojos y todo lo demás, y pareciera que no hay contentamiento en mi vida. Y a veces pienso, ¿en dónde está la felicidad? Cuando que la felicidad está dentro de mí. Porque Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú tienes a Cristo en tu vida, si tú permites que Cristo viva en tu vida, ¿qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando? Si la felicidad ya la tenemos dentro, porque la felicidad es el Señor. Y por eso hablaba de ordenar la casa, es precisamente lo que Pablo habla en Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero tal vez por toda esa situación que ocurre en esta vida, en este mundo, por todos esos valores materiales, por todas esas situaciones de estatus y de muchas cosas más, es que mientras no las tenemos no podemos ser felices. Y estamos dejando ir lo más por lo menos, porque lo más es Dios. Y esta vida, aunque todos quisiéramos 60, 70, 80, 100 años vivir, lo cierto es que es nada comparado con esa eternidad que nos aguarda si realmente nos proponemos. No se trata de que realmente sea un sacrificio. Quisiera yo que muchos de nosotros imitásemos en verdad la vida de Pablo, entre otros. Porque ese ministerio que Pablo tuvo por 18, 20 años, narrado casi en detalle en 2 Corintios capítulo 11 del 23 hasta el 31, ¡wow! ¿Quién lo hemos hecho? Tal vez aquellos que de verdad se han decidido a dar ese paso, que han ido como misioneros a partes donde han sufrido situaciones tal vez como las que sufrió Pablo. Pero dentro de nuestra hermandad, ¿a quién estoy hablando? De México? Por favor, aún los grandes predicadores, aún aquellos que admiramos, porque yo no soy ese gran predicador, aquellos que admiramos porque tienen unas prédicas excelsas, de verdad tienen un conocimiento excelso, ¿cuál es su vida? ¿Dónde está el sufrimiento de su vida? Pero bueno, es parte de la paradoja o la ironía que estoy expresando o que estoy hablando el día de hoy. Analicemos nuevamente el significado de una paradoja. Esta consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. Por ejemplo, al avaro, las riquezas lo hacen más pobre. Al tener más riquezas, sería más rico, pero la codicia le lleva a vivir miserablemente para tener aún más riquezas. En consecuencia, a la luz de lo que este ejemplo, ¿qué transmite una paradoja? Una paradoja es una idea, es un hecho o es una proposición que contradice la lógica o infringe el sentido común. La palabra paradoja proviene del latín paradoxa, que literalmente quiere decir contrario, ojo con esto, contrario a la opinión común. También se le denomina antilogía. Por ejemplo, la paradoja de esta vida es una historia ficticia de la parábola del hombre que fue burro, perro y mono. Y quiero aclarar que todos los derechos están reservados para el autor, que no lo conozco, pero lo copié tal como lo leí, porque me encanta, y es una realidad, aunque a veces pensemos que no, es una realidad de nuestra vida. Se cuenta que Dios creó al burro y le dijo que trabajaría de sol a sol y cargaría sobre sus lomos lo que le pusieran, asignándole para vivir 50 años. El burro le dijo: Señor, todo está bien, pero 50 años es mucho. ¿No podrías rebajármelo a 20? Y así hizo el Señor. Luego creó al perro, diciéndole que cuidara de la casa de los amos, comería lo que le dieran y viviría 25 años. Y el perro respondió que sí a todo, aunque le dijo al Señor que con 15 años de vida le bastaba. Y así se hizo. Luego Dios creó al mono, le dijo que haría payasadas para divertir a la gente y quiso que viviera 10 años, aunque el mono, que aceptó todo lo demás, le convenció para vivir tan solo 5. Por fin creó al hombre y tras decirle que sería el ser más inteligente de la creación, le dijo, me encanta, de verdad, como tal, lo tomo como tal, como una historia. Le dijo que viviría 30 años, a lo que el hombre respondió: Señor, me parecen pocos, ¿no me puedes dar los 30 que rechazó el burro, los 10 que quiso el perro y los 5 que no aceptó el mono? Consintió Dios, y esto es lo que ocurre.
vive 30 años como un hombre, luego se casa y vive 30 como un burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre sus espaldas el peso de la familia. Luego se jubila y vive 10 años como un perro, cuidando de la casa y comiendo lo que le den, y por fin acaba los 5 últimos años como un mono, saltando de casa en casa de sus hijos y haciendo payasadas para divertir a sus nietos. Y cualquier parecido con la realidad de mi vida es pura coincidencia. Es una historia, pero tal vez tenga mucho de verdad. Vamos a regresar al capítulo 6 de Eclesiastés. En esta vida, dice Salomón, he visto un mal que a todos nos afecta. A veces Dios nos da mucho dinero y honores y cumple todos nuestros deseos, pero al fin de cuentas son otros los que acaban disfrutando de todo eso. ¿Recuerda lo que escribió David? Salmo capítulo 39, versículo 4 al 6. Hazme saber, Señor, lo frágil de mi vida. Y termina el versículo 6 hablando y diciendo, no entiendo. Amontona el hombre riquezas y no sabe quién las recogerá. Y surge otra frase. Nadie sabe para quién trabaja. Y eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Mira, Salomón, el hijo de David. Pero al final de cuentas son otros los que acaban disfrutando de todo eso. A mí me parece algo terrible y sin sentido. Podemos vivir 100 años, podemos llegar a tener 100 hijos, pero si no disfrutamos de las cosas buenas de la vida, ni tampoco nos entierran como se debe, yo digo que un niño que nace muerto ha tenido mejor suerte que nosotros, porque ese niño nunca llegó a ver la luz ni supo nada. Tampoco nadie supo nada de él, ni siquiera su nombre. Sin embargo, tuvo más tranquilidad que quien pudiera vivir 2000 años y no disfrutar de la vida. Pero al fin de cuentas, todos terminaremos en el mismo lugar. Todo el tiempo trabajamos para calmar el hambre, pero nuestro estómago nunca queda satisfecho. Al fin de cuentas, el sabio no es mejor que el tonto. Lo que el pobre necesita es superar sus problemas. Por eso, vale más pájaro en mano que 100 volando, aunque tampoco esto tiene sentido, porque es como querer atrapar el viento. Nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos, y hasta nos puso el nombre que tenemos, pero no podemos luchar contra él, porque es más fuerte que nosotros. Pero nada ganamos con hablar. Mientras más hablamos, más tonterías decimos. En realidad, no sabemos qué es lo mejor para nosotros. No tiene ningún sentido vivir tan poco tiempo y desaparecer como las sombras. Además, nadie puede decirnos qué pasará en este mundo después de nuestra muerte. Y esto es claro. Esto es claro. Esto que estoy leyendo, lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, porque tal vez pueda haber frases o palabras un tanto, porque estamos muy acostumbrados. Y también esto se ha hecho casi un legalismo para nosotros. Si no es la Reina Valera, pareciera ser que no existe otra versión. Y hasta decimos, es que la Reina Valera es realmente la palabra de Dios. ¿Sabes qué? No es cierto. La Reina Valera, en la revisión 1960, ya fue corregida en el 95. Ya fue corregida recientemente en el 2015. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que los traductores originalmente no lo hicieron con lo que realmente se proponía o lo que quiere decir la escritura. Y esto ha sido de mucha ayuda, el que la traducción lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la nueva Biblia internacional, la Biblia de las Américas, ha ayudado. La misma Dios habla hoy, o la Biblia latinoamericana. En cada uno lo único que tiene que hacer es realmente escudriñar realmente el sentido de lo que Dios quiera decir. Y cada uno aplicarlo. Porque hay palabras que aquí en México utilizamos que tal vez no sean entendibles allá en El Salvador, o no sean entendibles allá en Argentina, o no sean entendibles. Hay palabras en Argentina que uno aquí las considera como una grosería.
pero para ellos es su lenguaje común. Si tú aquí mismo en México vas de un estado a otro, he tenido la oportunidad, conozco el 80-90% del territorio nacional por mi trabajo secular y también por el trabajo de la obra, que he estado en varios lados. Si tú vas al estado de Veracruz y particularmente a la población de Alvarado, uy, sales corriendo, asustado del lenguaje que se utiliza ahí, pero para ellos es el lenguaje común. Muchas de las groserías que se dicen no lo hacen con la intención de ofender, no lo hacen porque simplemente es su lenguaje natural, su lenguaje de todos los días. Y como eso que estoy hablando, en muchos otros sentidos, la misma comida. No es lo mismo lo que comes en el norte que lo que comes en el centro, en el occidente o en el sureste de la República Mexicana. Por ello, qué bueno que gente erudita, qué bueno que gente estudiosa ha podido darnos ese instrumento, darnos esas herramientas para poder entender de la mejor manera lo que Dios quiere decir. Y esto que acabo de leer es bastante claro. Y la verdad es la realidad de lo que pasa en nuestra vida. Casi todo en esta vida es una paradoja, porque todas las cosas contienen su opuesto. Desde el momento en que el acontecimiento de la vida es algo tan contrario como la muerte, de modo que lo primero no puede existir sin lo segundo, nada puede asombrarnos que lo esencial del ser humano sea la contradicción y la incongruencia, y que ese espíritu se extienda a todos los órdenes de nuestra existencia. Por eso el mismo Eclesiastés en el capítulo 7 también habla y dice, mejor es ir a un funeral que a la casa del banquete. ¿Cómo? Para nosotros decimos ¿cómo? ¿Cómo va a ser más provechoso? ¿O cómo puede ser más edificante? ¿O cómo puede ayudarnos ir más a un funeral, a un entierro, que estar disfrutando un banquete? Pues ahí mismo lo dice. Dice, porque aquello es el final de todo, y el hombre lo pondrá en su corazón. Y hay ocasiones en que necesitamos que nos literalmente nos sacuda para poder darnos cuenta qué está pasando con nuestra vida. Y por eso yo creo que una de las grandes enseñanzas de esta pandemia y una de las enseñanzas que vamos a poder tener y que deseamos de veras en el nombre de Dios que se acabe ese conflicto bélico, pero es algo nuevamente de decir, ¿a dónde están nuestros ideales? ¿Dónde están nuestras metas? ¿Dónde están nuestros objetivos? ¿Realmente vivo para Dios? No religión, por favor, no empecemos. Es que yo el domingo sí voy a gozarme en el día del Señor. Sí, pero es el único momento en que tienes comunión con el Señor. Y son nada más 2 horas. No me digas que todo el día. O no me digas que es el día del Señor. Es las horas del Señor. Y aunque hay hermanos que se enojen al respecto, ¿sabes qué? No me interesa, porque en la práctica eso es. 2 o 3 horas el domingo y después se olvida uno de Dios hasta la siguiente semana. Y no digo que en todos los casos. Pero por lo que veo y por lo que he vivido, y porque después de ser 32 años cristiano y pasar más de 20 años en el ministerio, eso es lo que he visto. Así es que nos hemos convertido en cristianos de domingo. Atacamos, descalificamos a otros grupos religiosos, y nosotros, ¿en qué somos diferentes? Y si crees que estoy diciendo una mentira, ve a Hechos, capítulo 2, 43 al 47, cuando nació la iglesia, allá en el primer siglo. ¿Cuál era su actividad? ¿Cuál era su comunión? ¿Cuáles eran los resultados? Porque el versículo 47, como consecuencia de todo eso, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy tal vez por eso hacemos fanfarrias, hoy por eso hacemos fiesta cada vez que alguien se decide a dar el paso y se bautiza. Y sacamos fotos y las publicamos y hablamos de otra alma añadida. 1, 2, 3, 10 almas al año añadidas al Señor. Es la consecuencia del cristianismo que vivimos. Eso es una paradoja, eso es una ironía. Y cuando se habla o se dice de consagrar, de invertirle el tiempo a la parte espiritual, lo que menos queremos es comprometernos. ¿Y acaso no vivimos en una sociedad en creciente proceso de racionalización científico-técnica, pero profundamente irracional, porque renuncia a juzgar las consecuencias que produce en el ser humano? ¿Qué pasa, entre otras cosas,
por ejemplo, con el llamado neoliberalismo que nos ha conducido a esta crisis, pero en realidad es un intento de capitalismo que ya habíamos conocido y había sido un semillero de catástrofes. ¿Qué es sino una paradoja que un sistema que llegó a su esplendor reforzando las clases medias las haga desaparecer, concentrando? Esto es lo que ocurre. Esto es la realidad. Y no cerremos los ojos a la realidad. Concentrando la riqueza en pocas manos y creando esa bomba de efectos retardados que es una gran masa de gente profesional bien capacitada, ganando apenas lo necesario para sobrevivir, y junto unos cuantos con solidez económica estable, pero tan ineficientes que solo hallarían pleno empleo en una guerra. ¿Quieres un ejemplo? Los políticos de esto. Pero tristemente, esto también se encuentra en muchos con oficio religioso que realmente son auténticos engañadores. Gente que ha vivido del presupuesto espiritual, gente que sigue viviendo del presupuesto espiritual, gente que publica en redes sociales. Qué triste. Pero que vive del materialismo espiritual. Porque en el mayor de las ocasiones el trabajo que estamos realizando no corresponde a lo que verdaderamente debería ser la consagración para honra y gloria de Dios. Y bueno, no había pensado en tener que dividir este mensaje, pero es mucho lo que me falta todavía compartir. ¿Por qué? Porque es tiempo ya de ordenar la casa. Y cuando hablo de la casa, estoy hablando de cada uno, cada quien. Es tiempo de hacer un análisis. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo para el Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? Estamos más preocupados en nuestros negocios materiales. Los que somos cristianos, estamos más ocupados en nuestras cosas. No podemos comprometernos. Yo he trabajado en muchos lados. Tengo más de 30 años de experiencia y lo hablo por mí. Porque a veces me pregunto, ¿qué ha sido de mi vida? Hubo trabajos seculares en los cuales entraba yo a las 6 de la mañana y salía yo 10, 11 de la noche. Y a veces era de lunes a domingo. Y puedo decir, bueno, es que no era yo cristiano. Después de ser cristiano, siguió siendo en muchos casos igual. En muchos casos igual. ¿Por qué? Porque me acostumbré a esa cultura. Y sin embargo, cuando se trataba de las cosas del Señor, qué peros ponía. Pero esto que me pasó a mí, y que lo tengo por experiencia propia, y que parece ser que si se trata de trabajo secular, se trata de trabajo material, se trata de esparcimiento, se trata de diversión, se trata de entretenimiento, somos capaces de estar 2, 3, 4 horas viendo series, viendo Netflix, viendo Amazon, viendo una infinidad, porque es lo de hoy. Pero pasarnos escuchando un mensaje, pasando una hora de oración, no lo tenemos. No nos engañemos, no es cierto. Pero nosotros mismos también, aquellos que dirigimos, aquellos que predicamos, hemos hecho lo mismo. Eso es lo que hemos enseñado. Con 1 hora a la semana, con 2 horas a la semana, con 4 horas, con 6 horas, con 8 horas, y ya me estoy yendo muy exagerado, que promovamos una cultura bíblica, ya, con eso es suficiente. Imagina nada más el ministerio de 3 años y medio de nuestro Señor, trabajando con 12 hombres, 24 horas de cada día. Si tú le sumas prácticamente en tiempo real de lo que son los estudios hoy en día, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría y doctorado, les dio nuestro Señor a cada uno de ellos, y ni siquiera eso fue garantía
de que todo resultara o que todos ellos realmente cumplieran. ¿Por qué? Porque uno lo traicionó, otro lo negó y todos en el momento más crítico que hicieron, se echaron a correr. Por supuesto que las cosas cambiaron. Y por supuesto que todo esto que sembró el Señor en aquellos hombres dio fruto. Porque excepto Judas, que sabemos su final, después Matías, que fue añadido, y más tarde el apóstol Pablo, esos 13 hombres, con el poder de Dios, con el poder y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cambiaron el curso de la humanidad. Fueron las herramientas que Dios utilizó para que todo cambiara en la humanidad. Y teniendo ese máximo ejemplo, ¿qué hemos hecho? Hoy no. Hoy nos esforzamos. Apologética, hermenéutica, raíces griegas, raíces hebreas, homilética, y creo que yo añadiría estomatología y quién sabe cuántas cosas más. ¿Y todo para qué? Como dijo Salomón ahí en lo que leímos del capítulo 7, al final lo mismo es un sabio que un tonto. ¿Por qué? Porque no hemos puesto en práctica. Esa es la gran paradoja. Esa es la gran ironía. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo cada uno de nosotros. Y Dios mandando mensajes, hey, reacciona, ordena tu casa. Deja. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y eso es lo que todavía no nos cae el 20, como decimos aquí en México, o como dice ahí en la historia del hijo pródigo, volviendo en sí. Pareciera ser que no volvemos en sí. Pareciera ser que las cosas siguen y no nos damos cuenta que tiene que haber un cambio. Ya. Y es el momento. Y es mi oración. Que ya es el momento de actuar. Es momento de darle vuelta a la paradoja de la vida. Si debe existir una paradoja en nuestra vida, debe ser la paradoja espiritual. Tal como el Señor la plantea, tal como el Señor la dijo, tal como el Señor la ofrece, tal como el Señor nos la muestra, tal como el Señor no la enseña. Por eso es cuando por fe, por eso es cuando por obediencia, por eso es cuando entendemos esto, es quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Esa es la paradoja que debería existir en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Así, ese es cuando empieza a tener sentido esto. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Esas son las paradojas espirituales bíblicas que debería de existir en nuestra vida. Y eso es lo que te invito en este día a que reflexionemos y lo pongamos en práctica en nuestra vida. Que Dios te bendiga.